Saludos, buenas tardes, gratísimo placer. Estamos en el poder de la salud, del poder de la tarde. Qué bueno compartir con ustedes el martes. Déjenme decirle algo, hoy no es lunes, tengan en cuenta eso, que hay mucha gente que cree que hoy es lunes. Hoy es martes. El director me va a buscar por ahí Radio Guarachita, que era que acordaba los días. ¿Usted se acuerda de eso, director de piso? Búsqueme por ahí como hacía Radio Guarachita, que le acordaba a la gente los días. Búsqueme por ahí eso que hoy es martes, en lo que investigamos el caso. Vine azul, porque hoy es azul. El color azul identifica la salud. Hoy es martes de salud, el poder de la salud en el poder de la tarde. Y esta tarde, como el martes pasado, tenemos... ¿Cómo es? Déjeme ver ahí. Póngamelo a ver, director. Ok, entonces el martes pasado estuvo con nosotros el doctor Héctor López, que se incorpora a esta staff y está con nosotros hoy. Qué gusto de verle. Muchísimas gracias, don Luis. Bien, ¿cómo le va? ¿Cómo estuvo esa cierre de año? Vamos a ver. El cierre de año estuvo muy interesante por el hecho de que hubo una baja importante en los accidentes de tránsito. El Estado definitivamente está tomando control con DGCEP y todos los equipos del 911 y la Defensa Civil, y definitivamente se tomaron todas las medidas de precaución para que pudiéramos pues tener un fin de año sin accidentes de tránsito así marcados, que es un gran alivio. La verdad que lo vemos con bastante esperanza de que ya esto se implemente y sea ya una norma con relación a que las fechas picos, como son esas fechas neurálgicas, como son, bueno, pues fin de año, Semana Santa y todos los fines de semana largos, pues se tomen medidas que se ve que más que el hecho de tener algún tipo de reacción desde el punto de vista terapéutico, como recibir ya el paciente fracturado, sino evitar que se fracture o que tenga algún accidente. Yo creo que definitivamente este ha sido un gran ejemplo, el ejemplo que se ha tomado como referencia ya el fin de año, de que esa baja de accidentes de tránsito y de muertes por accidentes de tránsito está muy relacionada a la prevención y al control de las autoridades, por supuesto, de todas estos movimientos que se hacen desde el punto de vista festivo. Bueno, ustedes saben que el doctor López ortopeda, ¿no? Es una de las ramas de las especialidades de mayor demanda, y vamos a conversar en lo que tenemos nuestra invitada de hoy, que es muy interesante también, que vamos a hablar de lo que para muchos es lo más importante. Hay una discusión que es lo más importante en el cuerpo, si la cabeza o el corazón. En lo que eso se investiga es el corazón, porque cuando te falla el corazón, falló todo. Si te falla la cabeza, te falló. Tú puedes seguir con enfermedades, pero no así el corazón. Eso son técnicas de gente no culta. Te falló el corazón, te embromaste. Te falló la cabeza, bueno, hay que arreglarte, esto que lo otro. Nadie puede vivir sin cabeza, pero me refiero a las consecuencias, las secuelas de la cabeza. Hay gente que tiene la cabeza bien puesta, pero sus pensamientos no son buenos. Entonces, en conclusión, todo es importante. Por ejemplo, usted tiene a Teo Genao, tiene una buena cabeza, pero a veces se le disloca. O sea, él tiene buena cabeza, pero se disloca. Ahora, el día que le falle el corazón, ¿usted entiende? Vamos a ver Radio Guarachita, ¿cómo era que hacía antes? Dígamelo a ver, director. Póngame. Hoy es martes, ni te cases ni te embarques. Hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes, hoy es martes. Doctor, usted es muy joven, ¿usted escuchaba eso? No, ¿De dónde usted es, doctor? Yo soy de Santiago. ¿Y allá se oía Radio Guarachita? Allá se oía Radio Guarachita, pero yo no tuve la oportunidad. Ah, pues usted es muy joven, usted es un muchacho. Señores, eso era un himno, Radio Guarachita. Y búsqueme a más de Radio Guarachita cuando mandaba los mensajes a un enfermo en qué sé yo qué, y los médicos por ahí era que curaban. Súbelo. Wow.
Hoy es día de mucho trabajo. Comienza la semana. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es lunes. Hoy es martes. Ni te cases ni te embarques. Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es martes. ¿Tiene usted una cita amorosa? Pues recuerde, hoy es jueves. Hoy es jueves. Jueves. Hoy es jueves. Eso que ustedes oyen ahí es parte de la tradición de los medios, de la evolución de los medios. ¿Por qué le puse eso? Porque hay mucha gente que cree que hoy es lunes y marrón. No, hoy es martes. Y le hago una aclaración. El próximo lunes, día de fiesta, hay un fin de semana largo, porque la Epifanía cae viernes, que es el día 6, el día de Reyes, y se trasladó el festivo para el lunes. Es decir, que es un fin de semana largo. Entonces ya hay protesta porque hay gente que se le acabaron el dinero. Al que le falte dinero para hacer un fin de semana largo, que venga aquí en los próximos 10 minutos que tengo dinero para darle. El programa le puede pagar un fin de semana, pero tiene que llegar en 10 minutos aquí al estudio. Entonces, eso es lo que pasa con eso. ¿Qué le parece a usted esto de Radio Guarachita? A mí lo que me llama un poco la atención, sí, pero es que ¿por qué es que los martes no se puede casar ni embarcar? Eso es una buena pregunta. ¿Quién tendrá la respuesta de eso? De por qué los martes uno no se puede ni casar ni embarcar. ¿Por qué no puede ser lunes o miércoles que uno no se pueda casar y embarcar? Que dice martes ni te cases ni te embarques. Sería bueno saber eso, sería bueno saber por qué ese dicho. Sí, ni te cases ni te embarques. Y eso hay meternos en la mitología. Pero yo quiero que el director me consiga, porque tengo médicos, aquí tengo una doctora aquí muy joven. Esa doctora que yo tengo aquí en su vida había escuchado Radio Guarachita. Yo me tengo que revisar, porque yo como... Póngame los teléfonos ahí, para ver qué significaba para algunos televidentes Radio Guarachita. 2 llamaditas nada más. Porque tengo un doctor aquí que no oyó Radio Guarachita. Eso me hace ver que estoy mayor de edad. Y la doctora que viene hoy es una niña. Entonces, miren, Radio Guarachita era el que mandaba los avisos. Fulano está malo. Eso es que se murió, ¿eh? Entonces a los pueblos había que mandarle por Radio Guarachita los mensajes, que fulano está mal, que vengan a buscarlo. O fulano tiene un problema. Y así era que se daban esos anuncios. Ojalá el director me consiga esos anuncios por ahí. Eran la vía de comunicación. No había televisión. Sí, había televisión, pero muy poca, pero no había acceso. Radio Guarachita, bueno, en esos campos por ahí no llegaba todavía la televisión. Ni siquiera luz, supongo, que eran radio de pilas. Qué interesante. Y el otro tema de eso es que evidentemente, acuérdense cuando el comercial de Barceló de Cotuí o de Atomayor, que anunciaban las habichuelas por un altoparlante, ¿se acuerdan? Sí. Hoy hay habichuela, el comercial de Barceló de Atomayor. Entonces, con el tiempo ha evolucionado. Ahora, usted tiene por aquí todo, ¿verdad? Y hasta el que no está alfabetizado puede utilizar esto porque lo que hace es hablar. El mundo ha cambiado mucho. En ese tenor, ¿la medicina también se puede decir que ha cambiado? Definitivamente la medicina ha ido de la mano de esa tecnología y no se ha quedado atrás. Y es importante como ya la parte de la medicina que se conoce como telemedicina, que tiene, digamos que de la mano del apoyo de los medios de comunicación y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ha ido agarrando cada vez más auge. Y ya usted puede consultar desde aquí un paciente que esté, digamos que en Arabia o en Estados Unidos. Igualmente un médico en Estados Unidos ya puede consultar a un paciente aquí en República Dominicana. Okay. Eso usted me lo voy a explicar ahorita porque tenemos una primera parte con el doctor López. Qué interesante eso. Vamos a cerrar el capítulo de Radio Guarachita. Póngamelo ahí, director. Escuchen bien. El comercial de Barceló. Miren cómo era antes. Cómo se anunciaba las habichuelas. El de Atomayor.
mi palomita de amor. Atero soy tierra que se hace pasto y me alimento de abrazos que a mis hermanos les doy. Atero soy, como César Guillermo, patriota cuando hay que serlo y guerrero en el amor. Atero soy, de Hato Mayor. Atero soy, de Hato Mayor yo soy. Como Hato Mayor del Rey. ¡Señor Colomina! Asimismo es Barceló, calidad todo el tiempo. Donde la señora Cookie hay habichuelas hervidas blanditas. Donde la señora Cookie. Hay habichuela hervida. Señor, el país nuestro es muy rico. Y fíjense ustedes ese comercial. La verdad es que Anthony Ríos y Sonia Silvestre, qué pena que se nos marcharon. Pero ahí está Robert del Castillo, que está como un gandul, ¿verdad? Para que ustedes vean. Entonces, donde la habichuela Cookie, vendiendo por ahí por la Topalante. Qué interesante. Bueno, eso es lo que presenta la evolución de los tiempos. Fíjense ahora cómo hemos llegado a la telemedicina. ¿Desde cuándo está en acción la telemedicina de manera que los pacientes se pueden beneficiar teniendo atención médica desde el exterior estando aquí? Y un paciente que se fracturó en múltiples vías, la rodilla, el peroneo, algo, eso lo puede ver, se puede ver, la llamada, sí, puede entrar la llamada y me hablan de Radio Guarachita. ¿Cuándo comienza la telemedicina? Bueno, la telemedicina en realidad ya tiene unos añitos ya en funcionamiento. De hecho, podría decirle que en promedio tiene alrededor de unos 10 o 12 años. Inicia primero con el sistema de imágenes, o sea, la especialidad de imágenes médicas, donde vía remota un imagenólogo, un radiólogo, le enviaban las imágenes y las imágenes pues las interpretaba vía remota y enviaba el reporte. Ya puede ser a Higüey o puede ser en Estados Unidos, donde sea. Con el tema de la pandemia y la necesidad de atención médica y el tema de confinamiento, pues definitivamente hubo pues la necesidad de implementar la telemedicina en las demás especialidades. Y ahí donde entiendo yo que tiene el boom y el auge, que ahora hasta el momento se han mantenido así. De hecho, se hacen evaluaciones médicas dentro del mismo centro médico, con un médico a distancia, que le va haciendo las interrogaciones, las preguntas y las evaluaciones clínicas, y viendo la batería de analíticas y todo lo que tenga que ver con los estudios de gabinete, para poder orientarse con relación a un diagnóstico y en relación a un tratamiento a un paciente. En el caso de pacientes que son de la tercera edad, que se le hace muy difícil desplazarse de un sitio a otro, también la telemedicina pues tiene un uso importante, ya que se puede hacer una evaluación a distancia sin que se tenga que trasladar ni el médico ni el paciente al centro de salud. Qué interesante los cambios de los tiempos. Saludos, buenas tardes, a su orden. Adelante. Sí, dígame a ver. No lo escucho. Buenas tardes, Luis. ¿Cómo está todo? Todo bien, a su orden. Felicitarle por el cambio que ha dado en el programa. Qué bueno que le gusta. Felicitarle por el cambio que ha dado en el programa. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Veía siempre a los hermanos, pero veo que ha hecho un cambio interesante con la agronomía, la salud, etcétera, etcétera. No, y lo que viene... Bueno, lo que le quiero decir con relación a lo que usted dijo de Radio Guarachita. Sí. Dígame su opinión de eso. Es que sí, es que Radio Guarachita, cuando una persona estaba mala, como dice usted, si decían que estaba grave solamente, era que realmente estaba grave. Pero si decían que era que estaba grave de muerte, era que ya la persona había muerto. Se ve que usted sabe muy bien, así mismo era. Cuando era un código que existía, si la persona estaba mala, estaba grave. Y si estaba grave, ya había fallecido. Así mismo es.
Eso nada más ocurre aquí en el país, porque cuando usted murió, usted tiene que decirlo una vez, pero así son las cosas, porque son así. Muchas gracias, mi amigo, y qué bueno que le gustan los cambios que hemos hecho. Bueno, doctor, vamos a identificar la ortopedia en un poco de conversación en este preámbulo a nuestro invitado. Otra llamada. Saludos, buenas tardes. Dígamelo. Sí, se le cayó. Saludos, buenas tardes. Sí, dígamelo. Adelante. Sí, tengo una pregunta para el doctor. Ajá. O para Luisín. Sí, es con relación, creo que una vez en el programa. O para Luisín. Sí, es con relación, creo que una vez oí al doctor hablar sobre el plasma rico en plaquetas. Ajá, ¿qué usted quería saber? Hablar sobre el plasma rico en plaquetas. Si es así, si él puede dar una orientación al respecto. Muy bien. Está bien, gracias. Miren, cuando hagan la llamada tienen que bajarle el sonido al televisor. Sí, bueno, sí, creo que si no recuerdo bien, se trató, sí, el tema del plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas no es más que lo que conocemos en la terapéutica ortopédica como ortobiológicos. Los ortobiológicos no son más que sustancias que tenemos de nuestro propio organismo que nos sirve para hacer algún tipo de terapia o tratamiento en áreas específicas. Por ejemplo, en el caso del plasma rico en plaquetas, el plasma rico en plaquetas tiene proporciones y poderes regenerativos por unos factores que se encuentran en las paredes de la plaqueta que se llaman factores de crecimiento plaquetarios, que estos se encargan de producir cierto tipo de regeneración en las áreas donde se viertan. Principalmente se utilizan para trabajar regeneración a nivel del cartílago, lesiones cartilaginosas, ya sea en cadera, en rodilla, en tobillo. Y es una opción terapéutica que nos ayuda a trabajar el desgaste a nivel de las articulaciones como una manera eficiente y es una opción que se utiliza cuando el paciente no es candidato a cirugía o no tiene ese proceso degenerativo tan importante para tener que producir algún tipo de terapia quirúrgica como tal. Y nos vamos por el tratamiento conservador del plasma rico en plaquetas. Bueno, qué interesante. Ahí tiene usted la observación. Le preguntaba, doctor, la ortopedia es una rama que atiende el área específica de las dificultades que usted tenga en los huesos. Deme una descripción de la ortopedia. Bueno, el término... Y sus siguientes aristas, ramas que tiene. Claro, la ortopedia como tal es una, digamos que una de las ramas de la medicina que importante mencionar en los últimos 10 años es la que ha tenido mayor empuje y mayor progreso y auge. La ortopedia va de la mano de las lesiones a nivel del aparato musculoesquelético, principalmente afecciones a nivel de articulación y afecciones a nivel de los huesos. Y ha tenido mucho auge, lamentándolo mucho, por el hecho de que va muy de la mano de las lesiones producidas por la guerra. Y ha tenido picos, digamos que de progreso, que van de la mano con los conflictos bélicos a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos bélicos a nivel del Golfo Pérsico y todos los conflictos bélicos que hay han ido de la mano del progreso de la ortopedia, porque no hay un sitio donde se lesione más que en desastres que haya por procesos de guerra y de conflictos bélicos. Y la ortopedia, pues, desde sus inicios ha ido muy de la mano de esos conflictos bélicos. Cuando ya empieza a haber una superpoblación en las diferentes ciudades a nivel mundial, también se añade esa saturación de esa superpoblación y comienzan a incrementar las vías de tránsito y por ende también comienzan a incrementar el número de accidentes de tránsito y entonces ya se sobreagrega un factor que también viene muy de la mano del progreso de lo que es la ortopedia a nivel mundial.
La ortopedia tiene varias ramas. Es importante mencionar de que ya se ha ido subdividiendo y está la ortopedia pediátrica, que básicamente maneja la parte del niño, el esqueleto inmaduro, del niño en desarrollo. Está también la ortogeriatría, que es, digamos, que la contraparte que evalúa más los pacientes que son de tercera edad y que ya están en procesos osteodegenerativos. Está la medicina deportiva, que principalmente se basa en tratar lesiones deportivas asociadas al deporte o a actividades deportivas que tienden a lesionar las articulaciones o los huesos. Está la parte traumatológica, que es principalmente la que evalúa y maneja los accidentes de tránsito, pero está la parte oncológica, que es la oncoortopedia, que maneja tumores y afecciones metabólicas óseas. Está también la parte asociada a la... ¿cuál otra más? Está, bueno, la parte de reemplazos articulares, está la parte también de cirugía de pie y tobillo, está también la parte asociada a columna, que últimamente también ha tenido mucho desarrollo y mucha demanda a nivel nacional e internacional. En fin, la ortopedia ha sido subdividiendo. Está la neuroortopedia, que también es una rama importante de la ortopedia, que maneja secuelas neurológicas y también reconstrucciones a nivel neurológicas de extremidades que son afectadas por algún proceso neurológico. O sea que la ortopedia se ha convertido en un mundo y definitivamente ha hecho un aporte muy grande a la medicina, ese gran progreso que ha tenido. Lamentándolo mucho, ha ido de la mano de actividades trágicas como son los conflictos bélicos y el accidente de tránsito, pero no todo puede venir, como quien dice, el paquete totalmente malo. Lo bueno es que se ha tenido un gran progreso y ya antes se veían, no sé si ustedes se acuerdan, en esos tiempos, digamos que de Radio Guarachita, que una persona tenía una fractura y se pasaba 6 meses acostado, con unos clavos metidos, haciéndole tracción o con un yeso puesto por qué sé yo cuántos meses. Ya el paciente ya se fractura hoy, se opera mañana y a los 2 días está en su casa. Vamos por parte. Antes le colocaban un yeso. Tú tenías una fractura y te colocaban un yeso y tú andabas como una momia. ¿Ya no se ponen yeso? Los yesos se utilizan todavía, pero cada vez son menos utilizados. De hecho, los yesos principalmente... ¿Qué sustituyó la colocación del yeso? Los implantes. Los implantes. Los implantes, los clavos, los tornillos. ¿Y quién se inventó el yeso? El yeso, si usted supiera, es un instrumento que se viene utilizando del tiempo de los egipcios. Esos egipcios que hacían grandes construcciones faraónicas, pirámides, y pasaban muchos accidentes de tipo laboral. Se fracturaban y utilizaban el barro con agua para hacer una especie de yeso e inmovilizar. Y desde entonces se tiene evidencia de que se está utilizando el tipo de escayola, que es el nombre que en realidad lleva el yeso, escayola de yeso, ya esa de barro en ese entonces, y ha ido evolucionando utilizando sales cálcicas y vendajes para poder utilizarse ya como el yeso actual que está utilizando. Si yo veo una gente con una cojeando y tiene un yeso, yo puedo pensar que está old fashion, que eso como que no se atendió bien. No, definitivamente no, porque todavía el yeso en esguince de tobillo, en esguince de muñeca, en algunas fracturas, se utilizan, pero la tendencia es cada vez menos y por menos tiempo también. Por ejemplo, eso que vemos ahí en pantalla, ¿eso es normal ya ponerse ese yeso así todavía? Eso todavía se utiliza como estabilización. O en dado caso de que hay un esguince de tobillo, como le comento, que no haya ruptura, sino que los ligamentos estén inflamados para producir mejoría del dolor y bajar la inflamación, se inmoviliza por un periodo de tiempo. Y antes, para uno diagnosticar que usted tiene, le hacían una cuestión de rayos X, que es como una hoja grande, que es más grande que un hombre, una hoja grande en un sobre amarillo. ¿Eso se sigue utilizando? Todavía se utiliza, pero de hecho... Rayo X se llama. Ya ahora son pero eso no está viejito ya. Sí, está un poquito vieja, pero en realidad ya ahora lo que se utilizan son radiografías prodigitales. O sea, ya no está el papel es impreso, la lámina impresa como tal, sino que se toma la imagen, eso lo captura un chasis digital. Ese chasis digital tiene un código de barra, que ese código de barra entra inmediatamente a una pantalla de una computadora y ya está archivado en la computadora, ya no se utiliza como tal la lámina. Claro, hay todavía lugares donde sí, pero definitivamente ya todo es digital. Y esas rayos X, que era un aparato grande, que da como
¿Esos aparatos tan pasados de moda, tan viejos? Bueno, en realidad el tamaño no ha variado mucho. Lo que ha variado más es la técnica de utilización, que ya el aparato, en vez de ser la imagen e imprimirse en una lámina, se imprime, bueno, no se imprime, se digitaliza y se presenta ya en una pantalla. Esa es la gran diferencia. ¿Cuáles son las empresas que producen los mejores equipos para evaluar, para hacer una radiografía de las roturas de los huesos para la ortopedia? ¿Cuáles son los equipos mejores habidos y por haber? Bueno, la ortopedia, como le comento, ha evolucionado mucho. Y ya, bueno, las imágenes, las radiografías como tal, son un gran recurso y definitivamente son los primeros recursos en utilizarse. Pero también está la tomografía, que utilizamos mucho, la resonancia magnética, el gamagrama óseo, la sonografía. ¿Cuál es la diferencia entre rayo X y resonancia magnética? Bueno, el rayo X es una imagen que se hace del hueso como tal, lo que me ayuda a valorar estructuras óseas. La resonancia magnética es más para valorar tejido blando, ligamentos, tendones, músculos. ¿Uno no sustituye al otro? No, se complementan en realidad. Se complementan, definitivamente van de la mano en complementación. ¿Y cuántos hospitales hay en el país que están de la mano con la supratecnología para la traumatología? Hospitales de trauma, tenemos 3 que definitivamente están bien equipados. Está el Ney Arias Lora, que de hecho tiene equipos de resonancia magnética, 2 tomógrafos, 6 sonógrafos, equipos de rayos X tiene 2, tiene 2 equipos más portátiles para trasladar el equipo de rayos X portátil pequeño a las habitaciones para los pacientes que no se puedan trasladar y para los pacientes de cuidados intensivos. Está el Hospital Darío Contreras, que ahora está en un proceso de equipamiento importante, donde se han ya entregado varios equipos importantes relacionados a imágenes médicas, y está el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, que ese queda ahí en La Vega. Que también, ¿y ese está bien equipado? También tiene una adecuación que se hizo, creo que el año pasado, si no me equivoco, con todos los equipos, tomografía, rayos X, resonador no tiene, tomografía, rayos X y sonografía. Doctor, cuando meten a uno en un tubo, que es como un túnel, que es como entrar como a la muerte, que te duran ahí 15 y 20 minutos ahí adentro. Eso me parece que es un resonador. Un resonador. Eso es un resonador. Eso no tiene que ver nada con ortopedia. Sí, claro. El resonador nos ayuda a valorar ligamentos, tendones, músculos, meniscos. Y cuando tú entras ahí adentro y tú sufres de claustrofobia, ¿cómo uno se hace? Ese es el peligro, ese es el problema. Hay veces que se seda al paciente, se le da un poquito de sedante. Para que se duerma, se le hace su resonancia. Hay otros resonadores que son abiertos, que no son así en forma de tubo, sino tienen forma de C. Pero cuesta más. Cuesta más y creo que en el país solamente hay uno. Por ejemplo, esa joven que está ahí, ¿ese es abierto o cerrado? Ese es cerrado. Pero eso tiene un problema de que uno no se puede mover. Si se mueve, se daña el asunto. Exactamente. ¿Y qué tan sensibles son esos aparatos? Son bastante, bueno, sensibles con relación a diagnóstico o a mantenimiento. A que si uno se daña, se mueve, se dañó la imagen. Sí, porque el resonador trabaja de la siguiente manera, eso es un imán, por eso es un nombre resonador, porque tira ondas sonoras que emite el imán a medida que va girando. Entonces, cuando tú entras al paciente, al resonador, cuando las imágenes chocan con el cuerpo, si te mueves, se ve distorsionada. Entonces uno tiene que quedarse inmóvil para salir rápido de ahí. Y no se ha dado caso de gente que entren ahí, salen gritando, hombre grande, y dicen, ¡ay, sácame de aquí! Sí, definitivamente. Entran en pánico. La claustrofobia, de hecho, es más frecuente de lo que uno gente cree. Tan grande y llorando ahí porque lo meten ahí en un tubo. Y de hecho hay personas que no saben si son claustrofóbicas hasta que entran a un resonador, porque nunca han estado en espacios cerrados. ¿Y no será el susto de que le van a cantar algo malo? Puede ser también. Entonces, la claustrofobia es una enfermedad. Sí, se podría decir que es una enfermedad, ya que los sitios, de hecho hay personas que no pueden entrar a ascensores,
Entra un ascensor y se ponen... hacen ejercicio, se van se ponen malo. Si no viven en un piso 14 y no tienen que ir al Huacal. Se le quita la enfermedad ahí. A que se le quita la enfermedad. Si trabaja en el 13, en interior de policía, a que se le quita. ¿Tú sabes lo que subí todos los días 13? Entonces, la ortopedia. ¿Cuál es la universidad más famosa para el estudio de la ortopedia en el mundo? Mire, ahora mismo, a nivel de avances de este lado, del lado este del hemisferio, la Universidad de Columbia, junto con el Hospital for Special Surgery, o sea, el HSS de Nueva York, son los que están ahora mismo con los mejores rankings en lo que concierne a ortopedia como tal. No la parte traumatológica, ortopedia la parte ortopédica. ¿Y en qué incide que ellos sean mejor que otros? Bueno, resultados, tecnología de punta. Eso se hace un ranking mundial, un ranking, bueno, a nivel de Estados Unidos, de los mejores hospitales a nivel mundial y de las mejores escuelas. Y ese ranking se publica todos los años con resultados de índice de complicaciones, índice de reinternamientos, índice de mortalidad, resultados con relación a la satisfacción del paciente de la experiencia que tiene cuando va al hospital y las expectativas de resultado que tiene ese paciente, porque esa es otra cosa. Usted puede decir, yo como médico, bueno, yo hice un buen trabajo, pero el paciente tenía otras expectativas. Entonces todo eso en conglomerado se entra en una evaluación y eso crea un ranking a nivel de Estados Unidos muy interesante, que de hecho esperamos algún día que eso pueda ocurrir en República Dominicana, ya que eso incrementaría bastante la calidad que se le puede ofrecer a la atención de los pacientes. Pero los médicos son celosos, el que sale en ranking adelante, el otro va a decir que eso fue, qué sé yo, que esto, cierto, ¿no? Eso es cultural, eso hay que trabajar. Es cultural. Mire, la ortogeriatría, ¿qué es eso? La ortogeriatría es la rama de la ortopedia que se encarga básicamente de evaluar los pacientes de la tercera edad, pacientes ya añosos que por su condición tienen fractores desde el punto de vista osteomuscular diferentes. En el proceso básicamente de envejecimiento involutivo de cada individuo hay características inherentes, sobre todo la osteoporosis, que ya desde el punto de vista terapéutico, si va a haber una fractura, ya hay que tener conocimiento de las características de ese hueso y esa osteoporosis para tratarla. Y la sarcopenia, que es otro factor importante. Que ¿La qué? Sarcopenia. Sarcopenia. Sí. Palabra dominguera. ¿Qué es la sarcopenia? La sarcopenia es la disminución de la masa muscular con la edad. Sarcopenia. La disminución de la masa muscular con la edad, que eso también viene con el paquete del envejecimiento y que también es un factor decisivo a la hora de tú tratar a un paciente con algún tipo de afección musculoesquelética en la ortogeriatría, ya que de hecho el mismo factor lesivo o la misma fractura ya de por sí va a crear cierto tipo de limitación y que no se toma en cuenta esos dos factores, por ejemplo, que lo pongo como ejemplo, que son factores inherentes del paciente geriátrico, los resultados no van a ser los más agraciados. Anda, la sarcopenia. Mírenla ahí en pantalla. Conoce los efectos de esta enfermedad degenerativa, la sarcopenia, palabra nueva que hemos aprendido hoy. Finalmente, en esta clase de ortopedia que estamos dando, el país tiene, ¿cómo es el número de médicos especialistas en la ortopedia? ¿Qué nivel de desarrollo tiene la República Dominicana con médicos especialistas en ortopedia? Bueno, definitivamente ha evolucionado bastante. En el país hay 5 escuelas de ortopedia a nivel nacional, donde en promedio se gradúan un total como de 90, 110 egresados por año. Ahora mismo la matrícula nacional de ortopedas está en 980 ortopedas ya a nivel nacional. Y la Sociedad Dominicana de Ortopedia y las mismas escuelas de ortopedia se han embarcado en incentivar y tratar de aportar
de que esos ortopedas, desde que salen egresados como ortopedas, busquen la forma de subespecializarse. Y las subespecialidades a nivel nacional han ido pues ya ganando bastante campo, a tal nivel de que la misma Sociedad Dominicana de Ortopedia tiene subdivisiones de capítulos, como son el capítulo de medicina deportiva, el capítulo de tumores óseos, el capítulo de reemplazo articulares, el capítulo de columna, el capítulo de ortopedia pediátrica, cosas que hace algunos 15 o 20 años no se pensaba que iba a ocurrir. Y ya, bueno, las subespecialidades están, y no solamente concentradas en las grandes ciudades, porque usted va a ASO y va a encontrar su especialista, usted va a ir a La Romana y va a encontrar sus especialistas en ortopedia, usted va a ir a La Vega, usted va a ir a Puerto Plata y va a ver a San Francisco de Macorís y va a ver una amalgama de sus especialistas de las diferentes ramas de la ortopedia que antes no era posible, antes eso no se veía. Y de verdad que es una gran satisfacción ese aporte que se ha hecho desde las raíces de la Sociedad Dominicana de Ortopedia para que cada vez haya mayor incentivo a seguir más adelante con relación a la preparación y a la formación de nuestro equipo y nuestros miembros asociados a la Sociedad Dominicana de Ortopedia. De manera que hemos avanzado bastante en esa materia. Dije finalmente, pero ahora es que finalmente, el menisco forma parte de lo que lo atienden los ortopedas. Claro. ¿De qué tamaño es el menisco? El menisco es una estructura bastante interesante, porque el menisco tiene forma como de C. Es un problema el menisco. El menisco es un problema, definitivamente. El menisco tiene forma de C, son dos. Están a ambos lados de la rodilla. Tiene una forma de una C. Exactamente. Y está constituido estructuralmente por un tejido fibroso y alino, muy parecido a la goma. Ajá. Parece como una gomita. Que es a base de proteoglicano y colágeno tipo 3. Entonces hay dos meniscos. Ah, míralo ahí. Míralo ahí los meniscos. Menisco lateral. Y menisco medial. Y el que se le embromó el menisco, ¿qué le pasa? Bueno, la ruptura meniscal, el menisco está ahí por algo. Y tiene varias funciones. Entre ellas, pues, absorber las cargas, servir como amortiguador entre los huesos de la rodilla. Míralo ahí cómo está, forma de C. Y la otra función que tiene es de estabilizador de los cóndilos femorales, que son, digamos, que los huesos de la rodilla en la parte de arriba, que encaja en una serie como de socavado o de socavado cóncavo, que encaja ahí el cóndilo femoral y le da estabilidad. Al romperse el menisco, pues definitivamente la estabilidad se condiciona. Al condicionarse la estabilidad, entonces empieza a doler la rodilla, y además de eso, las cargas, cuando comienzas a amortiguar, el amortiguador está roto. Definitivamente va a doler la rodilla. Pero esto funciona como un amortiguador. Esa es la función principal del menisco. ¿Y a veces se daña un menisco o los dos? ¿Cómo es el asunto? Por lo general se daña uno. Pero ¿Y duele? Sí, claro, definitivamente. De hecho, hasta puede producir un derrame articular, o sea, salida de sangre por la ruptura del menisco y llenarse la articulación. ¿Tiene solución el menisco? Sí, bueno, hay diferentes opciones terapéuticas. Obvio, todo tiene solución. Pregunto si tiene solución fácil, rápida. Y hay, de hecho, muchos avances en relación a cirugía artroscópica meniscal. Y de inicio, pues antes lo que se hacía era que se hacía una menisectomía parcial. Sacaba ¿Qué? Una menisectomía. Ajá. Se sacaba la parte del menisco que estaba rota. Ahora la tendencia es más a la reparación de esa lesión meniscal. Se repara con un hilo. Un hilo de alta tensión biológica. Un hilo biológico. Exactamente. ¿Y cómo es eso? Eso es un hilo de fabricación. ¿Y duele? Bueno, durante el proceso quirúrgico no, el paciente está anestesiado. Pero sí molesta un poquito después de la cirugía. Claro. Y cuando tú despiertas ese dolor ahí, mi hermano. ¿Y cómo? Y el menisco está debajo, ¿verdad? En la rodilla. El menisco está en el medio de los huesos. Pero el que se le da, el menisco se rompe, ¿es una lotería? ¿O es la edad? Bueno, con la edad ocurre otra cosa al menisco, lo que se llama los cambios mixoides. ¿Los cambios? Cambios mixoides, que el menisco Señores, va... yo no sé nada de esto, cambios mixoides. Sí, los cambios mixoides a nivel del menisco, cuando el menisco tiene un grosor y comienza a gastarse. Ah, eso es por la edad. Por la edad. Entonces ya por la edad el menisco va básicamente gastándose hasta que simplemente se gasta. Bueno, pero hay una debilidad del menisco por la edad. ¿Por la edad?
por la edad todo es débil. Sí, claro. Todo va a tendencia a debilidad. Hasta la cintura. Exactamente. Todo se decae. Pero fíjese, un dolor de menisco tiene solución con pastilla. Bueno, de inicio sí, pero definitivamente, como le comento, el menisco está ahí por algo. Y si está ahí por algo, cada vez que le demande esa rodilla, otra vez el menisco va a doler. ¿Se puede vivir sin el menisco izquierdo lateral? Bueno, claro, se puede vivir. No se va a morir nadie porque le falte un menisco, pero sí le va a doler la rodilla y se va a gastar el cartílago. Porque el menisco está cartílago y menisco en el medio. Si no hay menisco, comienza a haber fricción entre los huesos y entonces el cartílago se daña. ¿Y el huesito rotador, el manguito rotador? El manguito rotador son ligamentos. ¿Eso también el ortopeda? Eso también el ortopeda. ¿Usted ha sufrido del manguito rotador? No, gracias a Dios. ¿Y del menisco? Tampoco. Oh. Yo soy mal cliente. Mal cliente, Sí. sí. ¿Y el manguito rotador es en el hombro? En el hombro, sí. ¿Y cómo si yo no soy lanzador de pelota se me puede dañar el manguito rotador? Porque ahí pasa también por procesos degenerativos y la sarcopenia, un ascenso de la Volvió cabeza. la sarcopenia. Pónganme los teléfonos para que ustedes pregunten igual que yo, porque aquí yo soy igual que ustedes. El que quiera saber algo, esto es una consulta gratis. Continúe, doctor. Como usted ve en esa imagen, el manguito básicamente se encuentra por encima de la cabeza del húmero, que es esa cabecita que se ve ahí. Ajá. Y eso depende mucho de la estabilidad del manguito y la cabeza del húmero, del grosor y la capacidad que tiene de coaptar ese manguito, la cabeza del húmero sobre el pecho, sobre el tórax, sobre la glenoides. Cuando hay una sarcopenia, la cabeza asciende, se va como saliendo de su centro y asciende, porque no la puede contener. ¿Qué produce una ruptura del manguito rotador? Bueno, limitación funcional a nivel del hombro. Los primeros... No, ¿cómo se genera eso? Que se le dañó el manguito rotador. Bueno, ¿Fue que le cayó una pedra ahí? ¿O cómo funciona eso? Hay veces que son por traumas, caídas. Hay veces que son mecanismos indirectos. Por lo general se ve mucho en los pitchers. Sí, un lanzador. De los Ese lanzadores. tiene lógica. Y en las personas de edad avanzada, cuando la cabeza asciende, tiende a chocar con el acromion, que es ese huesito que se ve arriba, por encima de la cabeza humeral. Otra palabra dominguera, acromion. Que entre el acromion y la cabeza humeral es que pasa el manguito, por esos dos huesos. Entonces, cuando la cabeza asciende, míralo ahí el acromion arriba del manguito, Ajá. ese hueso de ahí, entonces comienza a haber fricción entre el manguito y el acromion y los rompe. Me dicen que un dolor, que el manguito rotador produce un dolor ciego. Que no se ve, pero duele. Es un dolor incómodo. Hay veces que lo tienden a confundir con una bursitis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que pasa Entre es que, bursitis y el manguito el rotador. manguito no es que está afectado, sino la bursa que se inflama. La bursa es una especie también ¿Y de dónde gomita. está ahí la bursa? En esa imagen no la veo, pero No, está. no hay bursa. Búsqueme está. una bursitis, doctor. El director de aquí es doctor, ya él sabe Sí, buscar. no, ya ¿no? veo que es ágil. en ese Estamos sentido. avanzando. ¿Quién está de director hoy? César. César es aspirante. César era enfermero en el Darío Contreras. Y mira dónde he llegado, sabe buscar las imágenes. César, búscame una bursitis. Diantre, ¿cuántas cosas tienen la ortopedia? La ortopedia. ¿Y la bursitis da en dónde? ¿En qué parte del cuerpo, quiero decir? Es el mismo dolor en el del manguito. En el brazo. Sí, con la única diferencia de que, bueno, la movilidad es, digamos que más, es más móvil porque no está roto. El manguito hace los movimientos de rotación del hombro y de abducción. Si está roto, tú te limitas a esos movimientos. ¿Esto qué es? Esa es la bursa una ahí. berenjena. Esa es la bursa. Esa es la bursa, como usted puede ver, está color morado. En el medio del manguito y del acromion, que es el huesito que está arriba de la bursa. Entonces hay veces que la bursa es que se inflama. Entonces ya hay con la bursa inflamada, pues entonces el tratamiento ya es más manejo conservador, con medicamentos antiinflamatorios. Hay veces que se infiltra esa bursa con un antiinflamatorio de depósito ahí. O terapia física también. ¿Nadie se ha muerto de una bursitis? No, pero es bastante incómoda. ¿Y del manguito rotador? Tampoco. O sea, nadie se va a morir de eso. No. Eso es lo que me gusta de la ortopedia, los pacientes casi no se mueren. No se mueren.
pero quedan lisiados. Eso sí, a veces sí. Y la ortopedia está ligada a la edad, Bueno, definitivamente. Claro, la ortopedia, bueno, supongo que la demás rama de la medicina también, es como un viaje por la edad de los pacientes, porque un paciente pediátrico no se trata igual que un paciente ¿Y qué adulto. es el omóplato, doctor? El omóplato es una estructura que forma parte de una estructura ósea que se llama la escápula. La escápula. Y es un hueso plano que se encuentra formando parte de las estructuras del hombro. El omóplato forma la parte posterior de lo que es la cintura, la que le dicen la cintura escapular, que está formada básicamente omóplato, lo que es el acromio, la clavícula y la cabeza humeral, y es que forman las estructuras del hombro, de la cintura escapular. Una pregunta, y espero que no se me rían porque la voy a hacer consciente, no es que no sé. Hay veces que a la gente le da un poco de raquiña atrás en la espalda y hay que arrascarlo. Eso no tiene que ver nada con la ortopedia. Yo creo que no. Que no, eso es la piel, dermatología. Probablemente la piel, sí. ¿Y por qué hay gente que cree que es un problema el que tiene siempre algo lumbar o un problema ahí? Bueno, lo que pasa es que el tema lumbar algunas veces hace radiculopatía. ¿El qué? Radiculopatía. Radiculopatía, espérate, tercera palabra. Buena hoy. Radiculopatía. Miércoles. Radiculopatía. Sí. ¿Y qué es eso? Que la radiculopatía no es más que el dolor reflejo de algún pinzamiento de una raíz nerviosa. Principalmente a nivel del hombro se ve cuando hay pinzamientos de raíces nerviosas a nivel de la columna cervical. Ajá. Y irradia, por lo general, esa raíz nerviosa, que es como un cordón eléctrico, le da la inervación térmica, sensitiva y dolorosa a la parte de atrás del omóplato o al mismo hombro. Y entonces hay que ser muy cuidadoso a la hora de uno llegar a un... izquierdo y omóplato derecho. Exacto. ¿Cuál es más importante de los dos? No, los dos son importantes. ¿Se puede vivir sin uno de ellos? Bueno, sí, yo supongo que sí, que se podría vivir sin uno de ellos, pero no tuviese ningún tipo de funcionabilidad el hombro como tal. Tú no tal. te puedes dar abrazos si tú no tienes omóplato. Para nada. Una dama sin omóplato se ve como encogida, ¿verdad? Porque el omóplato te hace gallarda, ¿no? Se debe ver diferente. Sí, diferente. Diferente. ¿El omóplato tiene un tamaño? ¿O los omóplatos? Bueno, sí, el omóplato tiene un largo y un ancho, porque es un hueso plano. Y más o menos sí, el omóplato largo y uno ancho. Exacto, o sea, la longitud del hueso, entre largo y ancho. Más o menos creo que son algunos... ¿Y cómo se llama un dolor de omóplato? O sea, me duele el omóplato, ¿cómo uno sabe eso? Bueno, la gente siempre refiere ese dolor en la porción superior lateral izquierda de la espalda. Y si es del lado izquierdo, a veces lo asocian con problemas cardíacos también. Por eso que lo pregunté y viene la doctora a hablarme de eso. Pero el omóplato no tiene que ver nada con el corazón. Bueno, yo creo que no. No me parece como que haya una relación. Pero sí, esos dolores reflejos siempre lo tienen que asociar al hombro, la mandíbula izquierda, cuando hay problemas cardíacos. Bueno, hemos tomado una clase. Yo hoy, ustedes me van a perdonar que yo me sorprendo, lo que pasa es que yo soy sincero. Si estas palabras ustedes se las sabían, ustedes son muy cultos. Yo no sabía que había algo que se llama acromio, sarcopenia y radiculopatía. Las aprendí hoy. Perdónenme si yo me sorprendo, no es show mío. Que cuando yo no conozco uno digo palabra dominguera, entonces la anoto aquí y la estudio esta noche. Ya mañana el que me habla de tú eres una radiculopatía, dice, no, eso no es verdad, eso es una enfermedad de tal y tal cosa. Muchas gracias, doctor. Vamos a la pausa. Gracias a usted. Doctor Héctor López, ortopeda. Y está aquí para hacer preguntas. Usted sabe que me gusta preguntarle sin estar planificado a ver cómo anda el doctor. El examen. El que cree que esto fue organizado se equivocó. Pregúntenle a Cambiazo. Vamos a la pausa, regresamos en breve.